edificados y alimentados, Señor. Bendice a todos los que ya están presentes, trae con bien a todos aquellos que vienen en camino, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos das en este día de podernos reunir para alabar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y hoy comenzamos un nuevo pasaje aquí en 1 Corintios, capítulo 13, el último pasaje de este capítulo, los versículos 8 al 13, donde nos habla acerca de la permanencia del amor. Y vamos a leer el pasaje para tenerlo en mente y vamos a ir estudiando versículo por versículo para entender el mensaje de Pablo aquí a los Corintios. Y dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, como Pablo menciona aquí que el amor es el que permanece, pues precisamente este pasaje habla de la permanencia del amor. Y como ustedes sabrán y hemos estado viendo a través de esta carta a los Corintios tenían todo lo que necesitaban, puesto que eran hijos de Dios, ¿verdad? Aunque estaban estaban en desobediencia y desorganizados, ¿verdad? Pero tenían todo lo que necesitaban, lo único que les hacía falta era el amor, ¿sí? Así que Pablo toma este capítulo 13 precisamente para enseñarles acerca del amor a los corintios y por extensión pues a todos, ¿sí? Ya que el amor es, como vamos a ver aquí, y ya hemos visto anteriormente, lo más importante, porque si como dice Pablo al empezar este capítulo, ¿verdad? Lo que hemos visto, si tuviéramos todos los dones, dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, ¿sí? Así que ya vimos la importancia del amor precisamente y pues ahora el apóstol Pablo está dándoles a conocer a los corintios todo acerca del amor, porque era precisamente lo que les faltaba, el amor. Ya que ahí unos se creían más que otros, los que se creían más, pues miraban con desdén a los que consideraban menos que ellos, y pues había divisiones, como hemos visto a través de toda la carta de Corintios, había peleas, riñas, celos, toda clase de pecado estaba ocurriendo ahí entre los hermanos, porque no entendían, no habían practicado, no sabían lo que era el amor. Así es de que en este último tema acerca del amor, de esta sección del capítulo 13 de Corintios, el apóstol nos habla acerca de que el amor nunca deja de ser. O sea, el amor permanece no solamente para este tiempo, sino para la eternidad, ¿sí? Así es de que el amor nunca terminará a lo largo de toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el amor es eterno. Nos dice la Escritura que Dios es amor, ¿verdad? Así que es una de las características de Dios. Dios es amor. Y es lo que permanece siempre, es lo que hace posible que Dios
nos ame a pesar de todo. Amén. Porque Él es básicamente, en esencia, amor. ¿Sí? Y los corintios pues estaban enfocados en cosas erróneas, estaban más preocupados por lo temporal que por lo eterno o lo permanente, en vez de ser la sal de Dios, ¿verdad? Pues estaban siendo influenciados por la cultura donde vivían, ¿verdad? De Corinto. Así es de que en lugar de estar evangelizando, se estaban convirtiendo al paganismo, ¿sí? El mundo estaba entrando a la iglesia, en lugar de que la iglesia alcanzara el mundo, la iglesia en Corintio alcanzara el mundo se estaba introduciendo a la iglesia. Y en vez de ser obedientes al Espíritu de Dios y evidenciar el fruto que Él da, estaban infectados con el materialismo, con el orgullo, con el egoísmo, con el libertinaje, con el odio, con la inmoralidad sexual, la envidia, y practicaban cualquier otro pecado o todos los pecados imaginables, ¿sí? Aunque fueron llamados a la luz, pues actuaban como si aún viviesen en la oscuridad. Así que, como sabemos, la presencia del amor, como nos dice Pedro, que el amor cubre multitud de pecados, pues la falta de amor pues causa multitud de pecados. Y los corintios pues tenían esa gran falta de amor y gran pecado. Y lo que ellos necesitaban por encima de todo era mucho amor y mucha justicia. Y como el amor es lo que más caracteriza a Dios, es lo que más debe caracterizar al Hijo de Dios, el amor. Así que aquí en este pasaje, Pablo nos demuestra que debido a su calidad permanente, el amor es el don más grande de Dios, el don que está por encima de todos los demás. Los corintios se peleaban por los dones, ¿sí? Porque a cual más quería tener los dones más vistos, ¿sí? Y es por eso que el apóstol aquí está contrastando todos los dones con el amor, ¿sí? Está diciendo, miren, el amor es más importante que todos los dones espirituales. ¿Por qué? Porque ellos estaban discutiendo, peleando, envidiando los dones espirituales, ¿sí? Así que Pablo aquí en contraste les habla acerca del amor no como un don temporal, sino como un don ¿qué? Eterno, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En esa breve introducción. Bueno, primeramente el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué significa dejar de ser? Que ya va a cesar de existir, ¿no? Deja de ser, ¿sí? Aquí en el idioma original griego, dejar de ser se refiere a una flor cuando se marchita y se cae, esa flor deja de ser, ¿sí? A eso se está refiriendo. Así que, como vemos, una flor un día está bien, bonita, pero con el paso de los días desaparece, ¿sí? Deja de ser. Y la palabra nunca aquí nos habla de tiempo, no de frecuencia. Y nos trae la idea de que el amor divino
nunca cae, o sea, nunca se marchita, nunca se descompone. ¿Por qué? Porque es permanente por naturaleza, o sea, nunca deja de ser, nunca falla. El amor no puede fallar porque participa y es parte de la naturaleza y eternidad de Dios. En el cielo ya no va a haber necesidad de todos los dones, ¿sí? Por ejemplo, el don de enseñanza, porque ya no vamos a necesitar ser enseñados, ¿sí? Tampoco habrá el don de la predicación, porque ya no necesitamos predicarle a nadie, o no vamos a necesitar predicarle a nadie, ¿sí? No va a haber el don de ayuda, el de profecía, el de entendimiento, discernimiento, el de ciencia, sabiduría, lenguas, milagros, sanidades, fe, misericordia. Ninguno de esos dones van a existir ya en el cielo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque ya no se van a necesitar, ¿sí? En aquel tiempo vamos a saber muchas cosas que hoy no sabemos. Nuestra mente va a tener mayor capacidad que la que tiene ahora para entender las cosas, ¿sí? Así es de que por esa razón ya no vamos a necesitar ser enseñados por otros, ¿sí? Sino que ahora vamos a tener mucho más conocimiento, ¿sí? Porque las cosas que no vemos ahorita las vamos a poder ver, ¿sí? Así es de que ya no vamos a necesitar de esos dones para nuestra edificación. Ahora, también es importante que nos demos cuenta de que nunca deja de ser, o sea, en algunas traducciones dice el amor nunca falla, aquí en esta traducción dice nunca deja de ser, y algunos toman esa frase, ¿verdad?, de que nunca falla, el amor nunca falla, como para referirse al éxito, ¿verdad?, de que si hacemos todas las cosas con amor o por amor, pues siempre vamos a tener éxito en todo lo que hagamos, ¿sí? Pero el apóstol Pablo no está hablando acerca de eso aquí, ¿verdad? Ya que pues el amor no es una llave mágica que podemos usar para abrir cualquier oportunidad o garantiza que vamos a tener éxito en cualquier cosa que emprendamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor no es una fórmula espiritual que si la aplicamos cumple automáticamente con todos nuestros deseos y que va a producir éxito humano. Si esa fuera la razón, o si eso fuera verdad, ¿verdad?, Jesucristo siempre actuó con amor. Amén. ¿Sí? Él demostró un amor divino a la humanidad cuando Él estuvo en la tierra. Mas, sin embargo, ¿cómo lo trataron? Se burlaron de Él, lo difamaron, lo negaron, lo rechazaron y por último, ¿qué? Lo crucificaron, ¿sí? Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también predicaba acerca del amor y actuaba con amor, ¿sí? Hacía las cosas con amor. Mas, sin embargo, lo apedrearon, lo dejaron como muerto, lo perseguían, ¿verdad? Y finalmente también lo mataron, ¿sí? Así que, pero el apóstol Pablo no está hablando aquí del amor en cuanto a que el amor nunca falla, nunca fracasa en las cosas que emprendamos, ¿sí? Sino se refiere a que el amor permanece para siempre, el amor es eterno, ¿sí?
¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser, en el sentido de que sobrevive todo fracaso. Y para los creyentes, pues el amor es vida, y la vida y el amor, pues ambos son ¿qué? Eternos. ¿Sí? Primera de Juan 4:16 nos dice, Dios es ¿qué? Amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa es la enseñanza de Pablo, ¿verdad? La verdad que él confiaba que los corintios de alguna manera pudieran entender, aceptar y seguir. Él quería que ellos fueran exitosos en el amor, exitosos en ser como Dios, ¿sí? Dios quiere que seamos como Él, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sed, ¿qué? Santos, como yo soy santo, ¿sí? Así es de que Él quiere que seamos como Él. Así que Pablo pues está reforzando su énfasis en la naturaleza suprema del amor, en el amor de Dios, al comparar la permanencia del amor con lo temporal de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los corintios se estaban concentrando en todos los dones, ¿sí? Se estaban peleando los unos con los otros por los diferentes dones. Así que por eso Pablo está haciendo este contraste, diciendo, miren, todos los dones son menos importantes que el amor. Si en algo tenemos que concentrarnos, les dijo a los corintios, ¿es en qué? En el amor. Y eso pues continúa hoy en día, ¿sí? Hoy, si nos concentramos en el amor, es lo mejor, ¿sí? Es lo mejor. ¿Por qué? Dice Pablo, porque la profecía, que era lo que los corintios todos querían profetizar, ¿sí? Todos querían hablar en lenguas, ¿sí? Y todos pues creían que sabían más que los demás. Así que dice la profecía, las lenguas y la ciencia, ¿verdad? Unos van a dejar de ser y otros ¿qué? Las lenguas ¿qué? Cesarán, ¿sí? Pero el amor ¿qué? Va a permanecer. Así que por eso es que Pablo estaba dando énfasis en el amor. Porque la profecía y la ciencia acabarán, mientras que las lenguas ¿qué? Cesarán. Ahora, ¿qué significa acabarán? Bueno, la palabra acabarán significa que se van a reducir a la inactividad o se van a abolir, ¿sí? ¿Y qué significa cesar? Bueno, cuando hay algo importante en la palabra acabarán. En la palabra acabarán quiere decir que van a acabar por algo que va a provocar que acaben, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, tanto la profecía como la ciencia acabarán y la lengua cesarán, significa que van a terminar, pero el apóstol está usando dos verbos diferentes, ¿sí? Está usando acabarán para la profecía y la ciencia, ¿sí? Y está usando cesarán para las lenguas. O sea, que acabarán tiene que ver con algo que las va a terminar, la profecía y la ciencia. Y aquí nos dice qué es lo que va a acabar con ello. ¿Qué dice el versículo 10? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
¿sí? Cuando venga lo perfecto, se van a acabar la profecía y la ciencia. Pero el verbo cesarán quiere decir que van a cesar de por sí mismas, ¿sí? O sea, van a llegar a su final, ¿sí? Son dos verbos diferentes que ambos pues nos indican que van a terminar. Uno va a ser terminado por algo cuando aparezca algo y el otro simplemente las lenguas van a cesar por sí mismas, ¿sí? Así que es lo que dice Pablo, que el don cesará por sí mismo, como una batería. Ustedes saben, cuando usamos una batería, pues la usamos por un tiempo mientras tiene corriente, después poco a poco se le va acabando y ya la batería pues ya no sirve, ¿verdad? Deja de ser, a menos que sea una recargable, ¿no? Pero una batería común, pues se le acaba la corriente y deja de ser, ¿verdad? Ahora, se nos dice, ¿verdad?, que la profecía y la ciencia acabarán cuando venga ¿lo qué? Lo perfecto. Y vamos a ver qué es lo perfecto. Pero antes de llegar ahí, nos dice que las lenguas van a cesar, ¿verdad? Pero ahí no nos dice que van a cesar cuando algo aparezca o cuando algo venga, sino simplemente van a dejar ¿de qué? De ser. O sea que van a cesar con el tiempo, pero no nos dice en qué tiempo, ¿verdad? Pero como ya vimos anteriormente en el capítulo 12, cuando empezamos a hablar de las lenguas, el versículo 8 al 10, ya vimos, ¿verdad?, por qué el don de lenguas pues cesó, o sea, terminó. En primer lugar, vimos que las lenguas eran una señal, un don señal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Juntamente con el don de milagros y el don de sanidades, cuando se completó el Nuevo Testamento, pues cesaron. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué hoy no necesitamos esos dones? Y no estoy hablando de que no necesitemos la sanidad, ser sanos, ¿verdad?, cuando nos enfermamos. No estoy hablando de que Dios ya no hace milagros, porque es donde muchos dicen, no, entonces ya quiere decir que ya Dios no hace milagros en esta época, en este tiempo. No, simplemente el don. Cuando hablamos del don es cuando alguien, por ejemplo, en la era apostólica, los apóstoles podían ¿qué? Sanar, ¿sí? Podían hacer milagros. Pero ahorita, aunque algunos se atribuyen el don de sanar, ¿en verdad tienen el don de sanar? ¿Existe hoy alguna persona que tenga el don de sanar? ¿Sí? O sea, hoy no hay alguien como el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, ¿verdad?, que aún hasta con su sombra sanaba, ¿sí? Hoy no hay ninguna persona que pueda hacer eso. Claro que existen por ahí algunas personas que se atribuyen el don de sanación, ¿verdad? Pero pues lo que sanan tal vez son dolores que no la persona pues por la emoción puede que el dolor se le quite en ese momento, ¿sí? Pero estamos hablando de sanar a una persona, por ejemplo, un paralítico o alguien que estaba ciego, ¿sí?, que pueda ver. Estamos hablando de cosas realmente milagrosas. Hoy en día nadie tiene ese don, ¿sí? Pero ¿para qué se ocupaban esos dones anteriormente? ¿Se acuerdan? Miren, el don de sanación,
Y el don de milagros. Y el don de lenguas también. Eran dones de señal. ¿A quiénes señalaban? ¿Qué podríamos decir, verdad? Si viviésemos en el tiempo cuando los dones estaban en actividad, ¿qué diríamos de alguien que pudiera sanar o hacer milagros? ¿Qué diríamos? Esos son enviados de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que ellos hacen, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos credibilidad, ¿sí? Que fue precisamente las credenciales, específicamente más de los apóstoles. No es que toda la iglesia podía sanar y hacer milagros. Estos dones, como nos dice 2 Corintios 12:12, eran dones de los ¿qué? Apóstoles, señales de los apóstoles, porque ellos eran los que llevaban la palabra de Dios, ¿sí? Y como no estaba el escrito, bueno, no se había completado el Antiguo Testamento y ni el Nuevo Testamento, pues no había manera de identificar quiénes eran los verdaderos enviados de Dios. Así que por medio de estos milagros, de estos dones, la gente se podía dar cuenta de que estas personas venían de Dios, ¿sí? O sea, eran credenciales, ¿sí? Pero ya hoy en día no se ocupan, ¿o sí? No se ocupan, porque si queremos saber si alguien predica la verdad, ¿qué podemos hacer? Sí, tenemos la palabra de Dios. Si alguien no está predicando, enseñando conforme a lo que dice la palabra de Dios, pues decimos, ese es un falso maestro, ¿sí? Pero antes, sin la palabra de Dios, ¿cómo se podía dar cuenta a la gente? Solamente con las señales, ¿ya? Milagros, con estos milagros que podían hacer, ¿sí? Así que, pues, hoy no se ocupan. Además, en la historia hemos visto que ha habido 3 periodos hasta ahorita donde se han llevado a cabo muchos milagros, ¿sí? El primer periodo fue con Moisés y Josué, ¿sí? En ese tiempo, ustedes saben que Moisés hizo milagros, ¿sí? En ese tiempo de Moisés y Josué. Después vino otro periodo con los profetas, ¿verdad? Como Elías y Eliseo, que también hicieron ¿qué? Milagros. Pero nunca en la historia se han hecho tantos milagros como en la época que Jesús estuvo en la tierra, ¿sí? Durante el ministerio de Jesús y los apóstoles es cuando más milagros se han hecho. Pero todavía falta un periodo cuando va a haber todavía más milagros, ¿sí? Pero ese es en el futuro, ¿sí? Así que, como hemos visto, cuando pasaron Moisés y Josué, cesaron los milagros, ¿sí? No hay más milagros ahí. En la época de los profetas de Elías y Eliseo, durante ese periodo también hubo milagros, pero después ¿qué? Cesaron. En la época en el ministerio de Jesús y los apóstoles hubo muchos milagros, pero también una vez que terminaron su trabajo, ¿qué pasó? Cesaron, ¿sí? Ahora, no es que Dios no haga milagros hoy en día, Él sigue haciendo milagros, ¿amén? Pero no a través de personas como lo hacía en estos periodos. Ahora, Él sigue haciendo milagros por medio de la oración, ¿amén? ¿Sí? Así que Él continúa haciendo milagros.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Nos dice, como le dije, 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol, sí, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Sí? Hermano, ¿Sí? entre los milagros, ¿qué es lo que entra ahí para que sea un milagro? Un milagro es algo que es fuera de lo natural. ¿Sí? Ustedes saben que por lo regular la vida y todo lo que Dios ha creado sigue un patrón normal. ¿Sí? Pero cuando algo se sale de ese patrón o algo pasa fuera de ese patrón, decimos ese es algo ¿qué? ¿Sobre qué? Natural. Fuera de lo natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es cuando Dios interviene en lo natural y hace los cambios, ¿sí? Por eso es considerado un ¿qué? Milagro. ¿Contesta su pregunta? Otro más para entender mejor. Sí, por ejemplo, digamos, alguien que ha perdido la vista, ¿sí? Y pues, alguien que nació ciego, por ejemplo. Sabemos que alguien que nace ciego, pues es muy difícil que pueda recuperar su vista de forma natural. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando Jesús sanó al ciego, que de no ver, de haber nacido ciego y haber vivido por muchos años ciego, sin esperanza jamás volver a ver, Jesús que le devolvió la vista, ¿sí? Fue algo sobrenatural, fuera de lo normal. ¿Sí? También cuando, por ejemplo, sanó al que había nacido paralítico, también es algo muy difícil que una persona vuelva a caminar. Cuando nació paralítico y ha vivido por muchos años paralítico hasta la edad adulta, ¿sí? Sin poder caminar, y que de repente Jesús le diga, toma tu lecho y vete, y que en ese instante ese paralítico, esa persona que no se podía mover por todo el tiempo que ha vivido, se levante y empiece a caminar. Eso es algo fuera de lo normal, es algo sobrenatural, ¿sí? O a las personas que no tenían un brazo o una mano, que de repente se les formaba otra vez, imagínense eso. Eso es sobrenatural. ¿Sí? La aparición de un miembro nuevo en una persona que ya no lo tenía, imagínense. A eso se refieren los milagros y las sanaciones, eran cosas tremendas. Por eso hoy en día nadie puede hacer eso. Por eso podemos decir que no hay evidencia de que alguien puede hacer un milagro de esa magnitud, ¿sí? Y esa era la clase, o de que alguien hubiera muerto, ¿sí? Y que fuera resucitado, ¿sí? Como Lázaro. ¿Cuántos días tenía muerto? 4 días. ¿Ustedes saben qué pasa a los 4 días de que alguien muere? Ya el cuerpo está descompuesto, o sea, ya no hay manera una cosa sería que alguien se hubiera equivocado y hubiera dicho, esta persona está muerta, ¿verdad? Cuando en realidad no estaba muerta. ¿Sí? Hay veces que les ha ocurrido a personas, ¿no? Que las declaran muertas y no están muertas. ¿Sí? Pero ya cuando pasan 4 días y el cuerpo está ya huele, ya está en descomposición, y que venga alguien y le diga, levántate,
en ese estado de descomposición y vuelve a tener vida, eso es algo sobrenatural, ¿sí? Un milagro. Ahora, ustedes saben que esos milagros que Jesús hizo eran señal para el pueblo de Israel. ¿De qué? ¿Qué había sido profetizado por el profeta Isaías? ¿Que el Mesías iba a qué? Iba a hacer caminar iba a hacer hablar a los mudos, oír a los sordos, ver a los ciegos, ¿verdad? Y eso fue precisamente lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque era la señal que se había predicho acerca del Mesías, que cuando apareciera iba a poder hacer toda esa clase de milagros, ¿sí? O sea, todas esas señales apuntaban al Mesías. Y el pueblo de Israel no reconoció esas señales. Amén. Así que, así como los milagros y el don de sanación, las lenguas también cesaron, ¿verdad? Tuvieron su tiempo durante cuando comenzó la iglesia, porque eran señal. Sí sabemos que es una señal, ¿no? Nos indica algo, ¿no? Si vamos manejando y vemos ahí el letrero Los Ángeles, quiere decir que esa señal nos dice que para allá están Los Ángeles, ¿no? Nos indica algo o alguien. Así es de que las lenguas también eran un don señal. ¿Qué específicamente qué es lo que estaban señalando las lenguas? O el don de lenguas. Nos dice la palabra de Dios que las lenguas no fueron dadas como señal a los creyentes, sino a los ¿qué? Incrédulos. ¿Sí? Primera de Corintios, bueno, el siguiente capítulo de Primera de Corintios 14, 22, que fueron dadas a los incrédulos. No son para los creyentes, son para los ¿qué? Incrédulos. Pero también fueron dadas como juicio para Israel. ¿Sí? Dice el versículo 21 del capítulo 14 de esta carta: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal a los no creyentes. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Sí? Así que también fue una forma de juicio y justicia para el pueblo de Israel. ¿Sí? Y además las lenguas cesaron también porque eran un medio inferior de edificación. Ustedes saben que es muy simple de entender que si ahorita les estuviera yo hablando en un idioma que no me entendieran, si les estuviera hablando francés, y ninguno de ustedes habla francés o entiende francés, ¿qué estarían haciendo ahorita? Nomás estarían mirando, ¿no? Como el chinito mirando, porque no debían estar entendiendo nada, ¿sí? ¿Qué caso tiene que yo estuviera hablando por 1 o 2 horas en un idioma que no entendieran? ¿Les sería de edificación? ¿Aprenderían algo? Nada, ¿sí? Pero si mencionara 5 palabras en español, entonces sí las entenderían, ¿no? Entonces más valen 5 palabras en español que miles de palabras en un idioma que no entendamos, ¿sí? Así que las lenguas pues eran una forma de edificación inferior, ¿sí? Limitada, porque aún los que hablaban en lenguas, ¿sí? Necesitaban de un intérprete. ¿Por qué? Porque no entendían lo que estaban hablando, así que ¿cómo se edificaban?
¿sí? Necesitaban de alguien que interpretara las lenguas para que pudieran ser, ¿qué? Edificados. Además, además, pues ya no las lenguas también confirmaban, ¿verdad?, que las personas venían de Dios, pero ahorita pues ya no, tal confirmación ya no es necesaria porque tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Y además, cuando vemos en las cartas del Nuevo Testamento, ¿en qué cartas? Solamente en las cartas que fueron escritas muy temprano se menciona el don de lenguas. En las demás ya no se hace mención del don de lenguas, ¿sí? Pablo hace mención aquí en esta carta de Corintios, porque fue escrita pues antes de una de las primeras cartas que fue escritas, cuando todavía el don estaba activo, ¿sí? Pero ya en las demás ya no se menciona el don de lenguas, ¿sí? Por ejemplo, Santiago, Pedro, Juan y Judas no dicen nada en cuanto a las lenguas, ¿sí? También los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, como Clemente de Roma, Justino Mártir, Orígenes, Crisóstomo, Agustín, no hacen mención de que las lenguas estuvieran activas en sus tiempos, ¿sí? Y los teólogos e historiadores de los primeros siglos de la iglesia también sostienen la unanimidad de que ya en ese tiempo ya no se hablaba en lenguas, ¿sí? Ahora, ¿por qué hablamos acerca de las lenguas? ¿Por qué nos concentramos en el caso de las lenguas? Bueno, porque, miren, si viviéramos en aquel tiempo, diríamos, bueno, las lenguas ya cesaron, se acabó, ¿sí? Y lo mismo podríamos decir hoy en día, las lenguas cesaron, pero hoy en día, ¿verdad?, desde el siglo pasado, hay algunos movimientos que empezaron diciendo que las lenguas todavía estaban activas, ¿sí? Y se empezó varios movimientos, como el movimiento carismático, ¿verdad?, que su énfasis está precisamente en el don de hablar en lenguas. Es más, algunos lo atribuyen, ¿verdad?, de que si una persona, llegan a tal grado que si una persona cree en Señor Jesucristo, todavía no es salva. ¿Por qué? Porque necesita, ¿qué? Bautizarse, ¿sí? Y cuando se bautiza, ya creyó en el Señor Jesucristo, se bautizó y todavía no es salva. ¿Por qué? Porque le hace falta, ¿qué? El don de hablar en lenguas, ¿sí? O sea que a la salvación le atribuyen tres pasos, tres cosas. Primero, creer en el Señor Jesucristo. Después, ser bautizado. ¿Y después qué? Que necesita hablar en lengua. Si no, tiene los tres, todavía no está salva, ¿sí? ¿Y es eso lo que enseña la palabra de Dios? ¿Sí o no? No, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Es todo, poner nuestra confianza en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y listo, ¿sí? No necesitamos ser bautizados para ser salvos, ¿o sí? ¿Qué pasa? Necesitamos saber exactamente, ¿sí? ¿Que debemos bautizarnos? Sí, pero no que necesitamos, sí. Una cosa es de que siendo salvos, nos bauticemos por obediencia. Pero otra cosa muy diferente, fíjense, es ponerlo al revés, que para ser salvos necesitamos ser bautizados. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos cambiando, ¿sí? Ya estamos cambiando la manera, la doctrina de la salvación, la enseñanza de la salvación, ¿sí?
Una cosa es que siendo salvos nos bauticemos, pero otra cosa es que necesitamos ser salvos para salvación. ¿Sí, sí entienden la diferencia? Hay mucha gente que se va a salvar, hermano, porque no se bautiza. Claro, claro que sí. ¿Sí? ¿Qué le pasó al que estaba ahí crucificado con Cristo? ¿Sí? No fue bautizado, mas Jesús le dijo ¿qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Porque el bautismo es una ordenanza, como hemos visto, una ordenanza que el Señor dejó para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia. ¿Qué podríamos decir de todos los antiguos, todos los santos del Antiguo Testamento que creyeron? Miren, ellos creyeron en Dios, ¿sí? Cuando aún Jesucristo no había venido. ¿Qué fue lo que dijo Abraham? Abraham creyó y le fue ¿qué? Contado por justicia. Pero ¿en quién creyó Abraham? ¿En quién creyó Abraham? Abraham le creyó a Dios, ¿sí? Cuando le dijo, sal de tu pueblo y de tu parentesco y ven, ¿sí? Él se fue, ¿sí? Le creyó a Dios, puso su confianza en Dios, ¿sí? O sea, le creyó a Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer, creer en Dios. Creerle a Dios, ¿sí? Hoy en día muchos dicen, yo creo en Dios, pero no creen lo que dice su palabra, o sea, no le creen a Dios. Y hay una gran diferencia en eso, ¿sí? Así que por esa razón es que como ese tema del don de lenguas ha aparecido en estos últimos tiempos, ¿verdad? Pues tenemos que hacer la aclaración esa de que recordar de que el don de lenguas ha cesado, no se necesita. Se necesitó cuando inició la iglesia, a principios de la iglesia, porque era una señal principalmente para el pueblo judío. Y en el capítulo que viene, 14, vamos a hablar un poquito más de las lenguas, ¿sí? Pero ahorita solamente estamos hablando de que ese don, Pablo nos dice que va a cesar por sí mismo, va a desaparecer, ¿sí? Y aunque algunos dicen, ¿verdad?, de que Joel, ¿sí?, porque los que apoyan, y simplemente para aclaración, los que apoyan el don de lenguas que todavía está activo, ¿qué pasajes utilizan? Joel 2:28, ¿verdad? ¿Qué otro pasaje utilizan? También Hechos, ¿verdad? Pero miren, leamos, simplemente los vamos a leer y simplemente leyendo nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, de precisamente lo que dicen esos pasajes. O sea, no está difícil entenderlos, ¿sí? La cosa es de cuando alguien enseña acerca de cosas que no son y le forzan cosas que no está diciendo la Escritura, ¿sí? Por ejemplo, Joel 2:28, pero si empezamos a leer antes de Joel 2:28, porque recuerden, hay que leer hay que entender los pasajes dentro de su contexto. O sea, hay que leer lo que dice antes y lo que dice después, no solamente tomar los pasajes fuera de su contexto, sin haber leído lo que dice, ¿sí? Pero vayamos a Joel 2.
Desde el 1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque, fíjense, ¿qué día viene? Porque está, ¿qué? Cercano. ¿Qué es el día de Jehová? ¿Qué quiere decir el día de Jehová? ¿A qué se refiere el día de Jehová? ¿Día de qué? Día de juicio. ¿Sí? El día de Jehová es el día de juicio. Entonces, luego empezando ahí, ¿a qué se está refiriendo? Al día de juicio. ¿Y cuándo es el día de juicio? El día de Jehová, ¿no? Cuando Jesucristo venga, ¿por qué? Por segunda vez. Amén. Entonces ya, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante al que no hubo jamás, y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Díganme, esas cosas que menciona aquí el profeta, ¿han sucedido? Bueno, fíjense, las profecías siempre, hay que entender algo, las profecías siempre han sido dadas, la mayoría de las profecías, en un ¿cómo se dice? Tienen un cumplimiento cercano y uno ¿qué? Lejano. ¿Sí? Las profecías por lo general tienen un cumplimiento cercano y un cumplimiento ¿qué? Lejano. El cumplimiento lejano es para, o sea, si yo les digo, hey, esto va a suceder 2000 años, unos 2000 años más en el futuro, van a decir, nah, pues, ¿eso qué, verdad? O sea, ¿quién va a creer eso, no? Ya para entonces, ¿cómo sabemos que lo que nos dices es verdad? Si ya de aquí a 2000 años ya no va a haber ni ceniza ni polvo de mis huesos, ¿verdad? Cualquier persona podría decir eso, ¿sí? Pero si dice, mira, esto va a acontecer en un futuro, pero algo semejante va a ocurrir muy pronto, que va a verificar que lo que te estoy diciendo en el futuro, cuando ya no estés, también va a acontecer. ¿Sí? Así que eso es una manera de que Dios daba a entender a su pueblo de que aunque estas profecías iban a suceder cuando ellos ya no existieran,
pero algo muy cercano iba a acontecer, algo parecido iba a acontecer. ¿Para qué? Para que creyeran que lo que iba a acontecer en el futuro también iba a acontecer. ¿Sí me doy a explicar? Así que esto que se demuestra aquí sí ha acontecido hasta cierta manera, ¿verdad? Porque ustedes saben que el pueblo de Israel siempre fue bien desobediente. Y cuando Dios mandaba a los profetas de que algo iba a suceder en el futuro, que es el futuro era el día de Jehová, pero antes de ese día también Dios traía juicio a su pueblo, ¿sí? Algo semejante, pero no exactamente lo que va a ocurrir en el futuro lejano, ¿sí? Pero hay cosas aquí que no han sucedido todavía, ¿sí? Especialmente las señales del cielo no han sucedido hasta ahora, ¿o sí? Quiere decir que parte de las profecías que mencionan eso ya se cumplieron, ¿sí? Pero la profecía que realmente se refiere aún no ha acontecido, ¿ok? Entonces dice el versículo, ¿dónde nos quedamos? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a la oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque se han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y luego el versículo 20 dice, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Miren, algunas de estas cosas sí pasaron. ¿Sí? ¿O no? Cuando Dios trajo juicio a su pueblo de Israel, varias de estas cosas pasaban, ¿sí? Pero el juicio final todavía no ha llegado, ¿sí? Bueno, entonces dice, porque hay otro pasaje aquí, dice, y haré 20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. 22, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ahora, me voy a detener ahí un poquito, porque también utilizan ese versículo, ¿verdad?, de la lluvia temprana y la lluvia tardía, diciendo que la lluvia temprana fue cuando el día de Pentecostés, y la lluvia tardía es la época de hoy, que aún ha venido esa lluvia tardía en cuanto al don de lenguas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí
simplemente leyendo que esa lluvia se refiere ¿a qué? Al agua que cae del cielo. ¿Sí? No es una metáfora del don de lenguas que vino en el día de Pentecostés y que vino en el siglo pasado, ¿verdad? Si se está refiriendo precisamente a lo que dice aquí, miren. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos, versículo 23, en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Sí? ¿Qué clase de lluvia es esa? Es agua. ¿Sí? Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Qué viene con la lluvia? Sin lluvia no hay cosechas, pero cuando llueve hay cosechas, ¿sí? O sea, las eras, dice, se llenarán de trigo. ¿Qué son las eras? Donde aguardan los granos, ¿verdad? Los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Se acuerdan de lo que vimos acá del ejército? El día de juicio. ¿Sí? Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová vuestro Dios, no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Miren, Dios trajo juicio sobre su pueblo cuando su pueblo era desobediente. Pero cuando era obediente también les traía ¿qué? Bendición. Y eso ocurrió no una vez, ni dos, ni tres, sino varias veces. ¿Sí? Así que dentro de aquí también nos dice, cuando dice que su pueblo jamás será avergonzado, ¿verdad? Recuerden que es una profecía de cumplimiento cercano y cumplimiento lejano, ¿sí? En cuanto a que su pueblo nunca más será avergonzado, ¿a qué se está refiriendo? A un futuro lejano, ¿no? Porque el pueblo de Israel fue avergonzado varias veces todavía, ¿sí o no? Pero va a llegar un día en que ya jamás va a ser avergonzado, ¿sí? Cuando sea el reino, ¿qué? Milenial, ¿sí? Ahora, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿ok? Fíjense. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes darán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el... Miren, eso sí aconteció, ¿sí o no? Por eso cuando Pedro da su primer sermón en el día de Pentecostés, fíjese que se refiere a parte de, porque tuvo parte del cumplimiento de esa profecía se llevó a cabo en el día de Pentecostés, pero lo que no se ha dado a cumplir es esto. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Antes de qué? El día grande y espantoso de Jehová. ¿Sí? Miren, ¿ha acontecido eso? No, todavía no acontece. Pero lo que Pedro estaba predicando es que parte de esa profecía se cumplió el día de Pentecostés, sí. Pero todavía falta la otra parte, ¿sí? Así que realmente, ¿verdad? Todo este pasaje de Joel 2 está hablando ¿de qué? Del día de juicio, ¿sí? Así que, ¿dónde encaja lo que dicen del don de lenguas que todavía está activo, ¿verdad? Bueno, por esa razón nos pasamos un poco más de tiempo ahí, ¿verdad? Pero realmente si viviésemos en el tiempo de Pablo,
la gente diría, hey, las lenguas cesaron y se acabó. No hay más para dar explicaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. Versículos 9 y 10. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ok? Ya vimos que las lenguas cesaron poco después de que Pablo escribiera esta carta, ¿verdad? Pero los dones de profecía y ciencia aún no han terminado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo perfecto todavía no ha, ¿qué? Llegado. El don de lenguas ya no lo ocupamos, pero ocupamos el don de ¿cómo se dice? De ciencia y profecía. ¿Necesitamos todavía el don de profecía y ciencia ahora, en nuestros días? Sí. Miren, recuerden que... Vamos a poner aquí. Es profecía con C, con S. ¿Ocupamos todavía esos dones? Bueno, es que miren, tenemos que entender el don de profecía. Cierta parte del don de profecía ha cesado porque ya no lo ocupamos, y es ese, porque la profecía, ¿qué quiere decir profecía? Profetizar, ¿qué quiere decir? Predicar, hablar enfrente, ¿sí? Ahora, el profeta es lo que anunciaba, ¿sí? El profeta anuncia, ¿qué anuncia? La palabra de Dios, ¿sí? Cuando la Biblia no estaba completa, el profeta recibía revelación directa de Dios, ¿sí? Esa parte de recibir revelación directa de Dios, que también es parte de la profecía, esa parte sí ha cesado, porque ya no se necesita. Cuando toda la revelación de Dios fue dada, se terminó, ¿sí? La profecía de Dios se terminó, ¿sí? Ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber. Ya no nuestra mente finita no puede ya entender más cosas de lo que ya nos ha dado, ¿sí? Así que esa parte de la profecía, sí, pero la parte que todavía se necesita de predicar y enseñar, todavía está, ¿qué? Activa, ¿sí? Así que, ¿por qué no se ha terminado esta? Porque todavía lo perfecto, dice aquí, no ha llegado. Ahora, la ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia tiene que ver con ¿qué? Conocimiento, ¿sí? ¿Necesitamos conocer todavía? ¿Necesitamos la ciencia? El don de ciencia quiere decir conocimiento, ¿sí? Todavía necesitamos conocer, ¿sí? Así que por medio de la predicación, que es la profecía, llegamos a tener conocimiento. Esos dones todavía están activos porque todavía los ocupa la iglesia, ¿sí? Y si ustedes ven aquí, dice, en parte conocemos y en parte ¿qué? Profetizamos. Ahora, ¿por qué dice que en parte profetizamos y en parte conocemos? Miren, porque aunque tenemos toda la Biblia,
toda la revelación de Dios, aún la Biblia no nos habla de todo lo que Dios es. Porque Dios todavía es muchas más cosas, ¿sí? Hay mucho más conocimiento acerca de Dios que no está aquí. Pero y Dios no nos lo dio, ¿por qué? Porque no podríamos, una mente finita no puede comprender una mente infinita, ¿sí? Así que por esa razón solamente nos ha dado lo que necesitamos saber para este tiempo, ¿sí? Por eso dice que en parte ¿qué? Y fíjense aquí, el apóstol Pablo se está incluyendo, dice, en parte conocemos. Aún el apóstol Pablo no conocía todas las cosas acerca de Dios, ¿o sí? Por eso él dice, en parte conocemos y en parte ¿qué? Profetizamos. Porque todavía hay muchas cosas que no conocemos acerca de Dios. ¿Eh? Los dones de Dios son completos, pero nosotros como seres humanos que reciben esos dones somos limitados. Por eso es que Pablo dice que aún los apóstoles conocieron en parte y profetizaron en parte. Es más, Pablo le dijo a los Corintios aquí en el capítulo 8, versículo 2, si alguno se imagina que conoce algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de alguien que diga, yo ya sé todo? Que dice por aquí, yo solamente sé que no sé nada. ¿Verdad? Porque aunque sepamos muchas cosas, no lo sabemos todo. ¿Sí? Y de Dios menos. Ahora, claro que al leer las Escrituras conocemos más acerca de Dios, conocemos más acerca de Cristo, viene el conocimiento acerca de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aún Pablo decía, como dijo en Filipenses 3:8, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿sí? Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, ¿sí? O sea, Pablo no decía que yo ya lo sé todo, ¿no? Dice, no es que lo sepa todo, sino que aún prosigo, ¿sí? También escribió a los romanos, en el capítulo 11 de Romanos, dice acerca de esto, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Sí? Así que, ya para terminar, por ahora, por medio de la palabra de Dios y de la iluminación del Espíritu Santo, podemos tener un conocimiento verdadero acerca de Dios. ¿Sí o no? Podemos conocer la verdad acerca del ministerio de Dios, el Padre y de Cristo. Pero aún nuestro verdadero conocimiento todavía es imperfecto, ¿sí? Porque todavía no conocemos todas las cosas. ¿Amén? Nos dice Pablo en Colosenses 2:22, porque están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? O sea que aunque tenemos suficiente conocimiento acerca de Dios, todavía no tenemos todo el conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente está limitada ahorita. Pero cuando estemos en su reino, vamos a tener menos limitación de la que tenemos ahora. Y vamos a comprender muchas más cosas que ahorita no podemos comprender, ¿sí? Dios nos ha dado de toda la verdad que necesitamos conocer
Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y en 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que aún nos falta mucho que aprender. Pero cuando venga lo perfecto, ahorita todavía necesitamos estos dones, pero cuando venga lo perfecto, ya no lo vamos a necesitar, ¿sí? Porque ya no vamos a necesitar que nos enseñen y vamos a tener mucho más conocimiento del que tenemos ahora, ¿sí? Y la cuestión es, quería ver que viéramos qué es eso, lo perfecto que viene, ¿verdad? Pero ya no alcanzamos, así que esperarnos. Amén. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Aquí nos está refiriendo a la ciencia que tenemos ahora de... No, es el don de ciencia. El don de ciencia es son de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De la palabra de Dios, ¿sí? No se refiere a la ciencia de la tecnología de hoy y todo eso, ¿sí? Es el don de ciencia, el don de conocer las cosas de Dios, ¿sí? El árbol de la ciencia. Ciencia es el conocimiento. Pero dentro de la ciencia hay muchas ramificaciones, ¿sí? No, por ejemplo, cuando Satanás vino y tentó a Eva, ¿qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? ¿Sí? Que Eva iba y que le dijo, ¿sabes qué? Dios sabe muchas más cosas que tú no sabes, ¿sí? Y por eso es que Él no quiere que te comas este fruto, porque al comerte este fruto vas a ser igual que Dios, ¿sí? Conociendo, o sea, la ciencia de conocer entre el bien y el mal. ¿Y qué fue lo que le atrajo a Eva? El comer del fruto. Ella quería ser igual que Dios también, ¿sí? Conocer las cosas, saber las cosas que sabía Dios, ¿sí? Por eso es que comió del fruto. Quería ser igual a Dios, ¿sí? Quería tener ese conocimiento que Satanás le dijo que no tenía, pero que si se comía el fruto lo iba a tener, ¿sí? Pero aquí el don de ciencia es acerca del conocimiento. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a ponernos de pie y ser despedidos. En otras palabras, también ciencia es sabiduría. Bueno, vamos a... Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, tu misericordia es grande, Señor. Y en este pasaje donde hemos estado hablando acerca de